Hola, mucho gusto. En este video te explico la obtención de la ecuación diferencial en un circuito RL interconectado en serie. La primera parte del video explico cómo se obtiene esta ecuación a partir del circuito. Si estás más interesado en conocer el proceso de solucionar esta ecuación diferencial, sáltate al minuto que se despliega en la pantalla. Para obtener la ecuación diferencial que describa el comportamiento de la corriente en este circuito, se establecen 4 pasos. El primero es colocar indicadores de referencia. El segundo es establecer la trayectoria cerrada. 3. Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y 4. Resolver la ecuación diferencial obtenida. Para obtener la ecuación diferencial que describa el comportamiento de la corriente en este circuito, se establecen los siguientes pasos. El primero es colocar indicadores de referencia. En el circuito, en la figura que se ve aquí en pantalla, vemos los indicadores de referencia para los nodos con letras mayúsculas A, B y C, e indicadores para los elementos BO, R y L, que representa la fuente de voltaje, la bobina y la resistencia respectivamente. Segundo paso, establecer la trayectoria cerrada. Vamos a elegir un nodo como un nodo inicial y vamos a recorrer el circuito y vamos a llegar por una trayectoria a este mismo nodo inicial. Vamos a decir que vamos a recorrer el circuito empezando por el nodo A, vamos a ir al nodo B y luego al C y vamos a regresar a este nodo inicial A. Como regresamos al mismo nodo inicial, se dice que es una trayectoria cerrada y lo vamos a recorrer en este sentido. Paso 3. Aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada es 0. Entonces vamos a establecer esta ecuación. Primero, del nodo A al B tenemos una fuente y nuestra corriente está entrando por la terminal con el signo negativo, entonces ponemos un signo menos, BO, más el voltaje en la resistencia, VR, más el voltaje en la bobina, BL, y todo esto es igual a 0. El paso posterior a esto, vamos a reescribir la ecuación y vamos a dejarlo en función de la corriente. Entonces, ABO lo paso para el otro lado de la ecuación y esto va a ser igual a el voltaje de la resistencia, que se puede expresar como la corriente por la resistencia, más el voltaje en la bobina, L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, hasta aquí nosotros ya planteamos la ecuación que me va a describir el comportamiento de la corriente en función del tiempo. Si se resuelve esta ecuación diferencial, obtenemos esta expresión de aquí abajo. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, vamos a llegar a esta solución, donde tau es la constante de tiempo con la cual se va a cargar o descargar mi bobina. Hasta aquí es la primera parte del video. Si lo que te interesa es cómo se llega a esta solución de esta ecuación diferencial, quédate porque a continuación lo explico paso a paso.
Una vez que tenemos la ecuación diferencial ya planteada, ahora vamos a resolverla por el método de variables separables. Y vamos a poner la variable de la corriente de un lado y la variable del tiempo del otro lado de la ecuación. Entonces voy a despejar todas estas variables. Entonces voy a primero a pasar a multiplicar toda mi ecuación entre 1 entre L. Entonces me queda de la siguiente forma mi ecuación. Una vez que ya despejé esto, voy a pasar este término del lado izquierdo de mi ecuación. Ahora voy a pasar este término de aquí abajo multiplicando a todo esto y voy a pasar este término que está multiplicando a dt dividiendo a mi diferencial de corriente. Ahora voy a integrar de ambos lados de mi ecuación porque no queremos la diferencial de corriente, queremos la corriente. Entonces voy a integrar de ambos lados. Recuerda los límites. Recuerda evaluar esta integral desde un tiempo 0 hasta t y de una corriente inicial hasta una corriente i. Voy a integrar del lado izquierdo de mi ecuación, que sería t. No olvides evaluar la integral. Y aquí, en esta parte, voy a hacerlo por acá. Fíjate que esta integral la podemos resolver sustituyendo variables. Vamos a decir que u es la parte de aquí abajo, que sería BO entre L, y derivada de u, este primer término es una constante, entonces se va a 0 menos RL de la derivada de la corriente. Pon atención en el signo menos y vamos a despejar DI para poder sustituir aquí. Entonces despejo esta L, pasa multiplicando, R pasa dividiendo y tenemos menos derivada de la corriente, pero tenemos DI positivo, entonces vamos a multiplicar por un signo negativo y me queda menos y tenemos completa nuestra integral para poder. Tenemos DI. ¿Qué es DI? Es este término. Entonces menos L entre R por D1 entre todo esto que está aquí abajo es U y esto lo podemos solucionar como el logaritmo natural de u. Ahora vamos a regresar a las variables que teníamos. U aquí es igual u de BO entre L menos
Ahora vamos a sacarle la exponencial a esta ecuación para eliminar el logaritmo natural. Lo que buscamos en esta ecuación es despejar esta y. Entonces vamos a pasar todo este término multiplicando a nuestra exponencial. Ahora vamos a continuar. Este término lo vamos a pasar del lado izquierdo de mi ecuación. Está sumando, pasa restando. Nos queda de la siguiente forma. Ahora voy a copiar esto, voy a pasar para acá. Ahora voy a despejar este signo menos y voy a pasar esta L multiplicando y esta R dividiendo, y bueno, voy a empezar a multiplicar este por este por este término y este por este. Veo entre R. Fíjate que al multiplicar este término por este término de acá, simplemente me queda yo. Ya por último, voy a quitar este signo menos y lo voy a introducir dentro de este paréntesis, y este término de aquí le voy a sacar su inverso, el entre R, y que este es mi tau, la famosa tau. Entonces este es mi resultado. Esta es mi solución. Aquí cuando son variables que dependen del tiempo se utilizan minúsculas, y cuando son variables que no dependen del tiempo se utilizan mayúsculas. Aquí tuve un error de notación. En realidad sería así mi notación, pero pues bueno, quitando ese error de notación, todo el procedimiento está correcto. Como ves, lo hice paso a paso, poniendo mucha atención en los signos y cuidando mi notación que sea la correcta. Pero aquí lo hice para distinguir entre la variable con la cual evaluaba mi integral, para que se distinguiera de esta y. Pero ¿cómo ves el video? ¿Sientes que me falta detallar más o describir el proceso para llegar a esta solución? ¿O realmente comprendiste el tema? Házmelo saber en el área de comentarios. Es todo por el momento. Muchas gracias por tu atención.